Hola, ¿cómo están? Qué gusto es poder estar en esta nueva edición en voz alta por las diversas plataformas de USTV. Es la red de televisión de las universidades del Estado de Chile con la mayor cantidad de contenidos culturales, educativos y científicos del país, los que divulgamos y difundimos a través de www.ustv.cl. También nos puedes encontrar en la señal del 14.4 de la televisión digital de la región metropolitana y por Sapien TV en el canal 165 para todo Chile. También nos puedes seguir y ver en las redes sociales, revisar ahí Facebook, Instagram y YouTube como programa en voz alta, en donde encontrarás el antiguo contenido y nuestro nuevo material que semana a semana estamos estrenando. También por las redes sociales de USTV. Prontamente tendremos nuestro sitio web que se llama www.programaenvozalta.com. Estoy transmitiendo desde Guadalajara, México, para todo el continente y el mundo y quiero saludar al equipo que hace posible este trabajo allá en Santiago de Chile, el equipo de USTV, a Paula Ábalos que nos acompaña. Soy Víctor Munita y esto es En Voz Alta y vamos ahora con la presentación de nuestro gran invitado. Carlos Tejeda es un cineasta mexicano que se dedica al cine independiente del género terror fantástico. Su pasión por contar historias visuales lo llevó a dirigir los cortometrajes Revolucionarios y ¿Dónde está el Gober? También fue coordinador de producción de la película Casandro, un luchador profesional ícono de la comunidad LGBT+, México-americana. También ha sido director por 4 años del Oculto Horror Film Festival, donde a la audiencia se le promete una experiencia completa de cine de terror y a los cineastas se les proporciona oportunidades de conexión y visualización. Hoy, en nuestro programa En Voz Alta, te presentamos a Carlos Tejeda. El cine mexicano nace como una expresión de la situación social y cultural del país. Desde sus inicios, los directores se han esmerado en plasmar en cada una de sus películas las tradiciones mexicanas y han compartido a través de diferentes visiones y perspectivas de la cultura, la situación política y social que ha atravesado el país y atraviesa. La historia del cine mexicano se remonta hacia 1896, con la llegada al país de los concesionarios de la Casa Lumière con el cine mudo y sus documentales cortos. Después de esta, como periodo de industrialización, se llega a la conocida época de oro con una duración de aproximadamente 15 años. Aun cuando sufrió algunos altibajos esta época dorada, en la actualidad esta, están en la búsqueda de retomar unas brillantes creaciones, como es el caso del trabajo que está realizando Carlos Tejeda. Carlos, qué gusto es poder tenerte en voz alta y conversar contigo. ¿Qué tal, Víctor? Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí en la entrevista. Carlos, yo sé que tú estás viviendo, estás radicado allá en El Paso, en Texas. Tú eres mexicano, dedicado al cine independiente, al terror, a lo fantástico. Cuéntanos un poco cómo es vivir allá en El Paso, Texas. También sé que estás ahora en este momento en Chihuahua, que queda muy cerquita. Ahí nos puedes contar, ponernos en contexto de cómo es vivir en esa zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Así es, pues yo radico entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, que son ciudades hermanas, pero completamente distintas, ¿no? Eh, Somos una ciudad fronteriza y a pesar de que, bueno, El Paso es muy similar a Juárez y Juárez es muy similar al Paso, son polos opuestos completamente, ¿no? Uno en Estados Unidos y otro en México. Nosotros en Frontera tenemos la facilidad de en 10 minutos, media hora, estar justo en otro país, ¿no? Um, lo que ocurre culturalmente es que luego se vuelve una cultura completamente distinta, ¿no? Un híbrido entre ser mexicano y ser estadounidense. Yo siempre le comento a todos mis amigos que para para los gringos soy mexicano y para los mexicanos soy gringo, pero pues nunca soy uno en donde quiera que esté, ¿no? ¿Y tú cómo te Eh, defines en ese caso cuando te ocurre esta situación? yo digo que soy humano y listo. Pero lo que sí ocurre es que pues en realidad más bien somos una mezcla.
pues al final de cuentas eso es la identidad fronteriza, ¿no? Em, Oye, ¿y por qué te plantean esta situación? Te dicen, oye, eres por un lado mexicano, pero solamente por estar en un territorio o porque tienes alguna raíz familiar en esta zona fronteriza que te conecta con ambos países. pues sí, definitivamente la familia es una de ellas. Tengo familia tanto en Chihuahua, bueno, en México, en varias partes de México, como en Estados Unidos. Y he vivido, yo creo, ya casi más de una década en Estados Unidos y también acá en Chihuahua, ¿no? Entonces, se vuelve una mezcolanza en la que hasta incluso para postear en redes sociales tienes conflicto, ¿no? Se postea en inglés, se postea en español. em, Depende a qué audiencia quieres llegar, ¿no? Entonces, dependiendo del contenido, a veces voy a estar posteando en inglés o de pronto en español o lo que sea, pero desde ahí viene el conflicto de identidad fronteriza, ¿no? Sin embargo, Oye, ¿cuáles dime, serían dime. también las ventajas de vivir en la frontera, por ejemplo, ahí en El Paso, estar desde Estados Unidos a otro lugar? Porque de alguna manera, te cuento, en Chile tenemos fronteras con Perú, con Bolivia, con Argentina, por el otro lado del mar, por el otro lado las islas que se digregan, la zona sur de nuestro país, la Antártida. Entonces, finalmente, no tenemos esa conexión tan clara muchas veces de cómo funciona este asunto de ser tan fronterizo. Ah, pues mira, nosotros también nos divide un pequeño río que le dicen el río Bravo. Am, y pues, a ver, déjame ver cómo respondo bien esta pregunta. Em, Ventajas hay muchas, desventajas también hay algunas cuantas. Yo personalmente tengo doble nacionalidad, o sea, soy tanto mexicano como estadounidense, Ujú, legalmente, digamos. Y una de las ventajas es, pues, tú decides en qué moneda quieres ganar, ¿no? Trabajo tanto en México ganando pesos como en Estados Unidos ganando dólares. Son sistemas económicos completamente distintos y de pronto sucede que en Estados Unidos se gana un poco mejor, ¿verdad? Entonces, la verdad que yo la tengo muy bien, porque luego sucede que gano dólares y gasto en pesos. Entonces, si, por ejemplo, yo ganara dólares y gastara dólares, se equilibra mi estilo de vida, en sentido de que a lo mejor ir al cine, pues sería igual de caro que lo que gano. Pero ujú. acá ir al cine, por ejemplo, hablando de cine, es mucho más económico. Comprar mandado también puede llegar a ser muy económico. Entonces, mi estilo de vida o mi estatus financiero aumenta. Ya no soy a lo mejor clase media, soy clase media poquito alta más, ¿no? Sin embargo, pues también viene con sus desbalances, ¿no? Si yo trabajo en Estados Unidos y vivo acá en Juárez, eh, tengo que hacer la fila del puente, ¿no? Del famoso puente, que es Ujú. justamente el puente en el que cruzas de México a Estados Unidos. A veces puedes hacer 20 minutos, a veces puedes hacer 2 horas, a veces puedes hacer 3 horas. Entonces, pues estás atado a que vas a perder 3 horas de tu vida en el tráfico, ¿no? Am, Dime. Carlos, de alguna forma también pienso en estas 3 horas de tu vida pasando ahí el río Bravo, el puente, esta conexión con Estados Unidos, esta doble nacionalidad, y me imagino tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia y tu adolescencia como para llegar al cine también a realizar lo que tú realizas? Pues justamente algo que también se dice mucho acá es que estamos tan lejos de la Ciudad de México, pero tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Usualmente en México se conoce como que todo está centralizado, pues, en la capital, estado en CDMX, digámosle, y ahí es donde se genera la mayor cantidad de cine, ¿no? Está cambiando en estos momentos por muchos esfuerzos de parte del IMCINE, de gobierno y de estímulos, tanto estatales como federales, pero am, la ventaja es que estamos cerca de Estados Unidos, que tiene mucho mayor poder adquisitivo. Las diferencias del cine allá es que el cine es más privatizado.
más privatizado en el sentido de que recibe más inversión privada, ya que el cine sí se ve como un negocio, a diferencia de en México, que en su mayoría el cine es subsidiado por el gobierno, ¿no? Y es la razón por la que ocurre cine nacional Oye, en ¿cómo, México. cómo se ve entonces el cine mexicano hoy día, que tuvo su esplendor en la época de oro y que para Chile tiene una gran importancia porque la época de oro fue impulsada también por el presidente Lázaro Cárdenas en su momento, a través de los proyectos, de los programas culturales, en donde empezó a llegar una gran cantidad de películas y con eso la introducción de la imagen de lo que es el mexicano y la mexicana en todo el resto del mundo. Y en la década del 40, además, se afianza la música mexicana a través del cine, lo que genera en mi país, allá en Chile, genera la gran cantidad de festivales musicales. Hay más de 23 festivales de música en todo Chile que hablan de la música mexicana. Y esto es a raíz del cine de oro. Pero tú dices, allá se hace de una forma más industrial, más comercial. Y hoy día el cine mexicano, ¿cómo está? ¿Qué está ocurriendo con él? Pues hay varias cosas que están ocurriendo y diferentes parámetros, ¿no? Ahorita podríamos pensar que estamos logrando un reconocimiento global con respecto al cine, gracias a entidades eh, como Guillermo del Toro, Iñárritu, Cuarón, que han puesto, el Chivo Lubeski, ¿no? Que han puesto en alto a nivel mundial el trabajo de cine mexicano. Pero lo que ocurre ahí es que se transforma y deja de ser cine mexicano a ser cine de mexicanos que es global. Entonces, ese cine que se está exportando es cine mundial, ¿verdad? No tanto enraizado a lo que es México. Obviamente hecho por mexicanos y con varios temas y connotaciones en los que está muy prominente la cultura mexicana, pero es cine mundial, ¿no? Exportado a todo el mundo. Ese es uno de las perspectivas, ¿no? Que el cine está triunfando y son gracias a estos exponentes, pero si hablamos del cine independiente como cultura, o el cine comercial en México como cultura, la perspectiva es completamente distinta. Nosotros, la mayoría de los cineastas, no somos esos seleccionados como el Guillermo del Toro, Lubeski, que ellos pues son eminencias, ¿no? Los demás nos toca pelearnos o bueno, batallar para conseguir estos estímulos o subsidios del gobierno, ¿no? Que la inversión privada es muy poca y no es negocio, por muchos temas, ¿verdad? En parte también que desde los cines eh, Ujú, se, se da prioridad al cine comercial que se ujú. exporta desde Estados Unidos o algunas otras partes, ¿no? Sí, justamente te iba a comentar eso, sobre a veces la imposibilidad que tienen el cine mexicano, que es maravilloso, el cine independiente que se realiza, ya sea por los fondos, pero también las grandes cadenas del cine que están impidiendo muchas veces que estas películas pueden estar en estos lugares. Y cuáles son los conflictos de alguna manera que ponen las grandes cadenas de cine a los cineastas independientes, Carlos? Pues se resume en horas de pantalla, ¿verdad? Y la cantidad de pantallas que tiene un producto mexicano a comparación de alguna película palomera de Estados Unidos, de Inglaterra, de cualquier otro lado exportada, ¿no? Entiendo que para ellos es meramente negocio eh, y esa es la razón que toman esas decisiones, ¿verdad? La cantidad de dinero que se le inyecta a mercadotecnia en cada película de Estados Unidos es muy diferente a las películas mexicanas o las posibilidades que tienen de incluso de mostrar en sentido de mercadotecnia un proyecto mexicano. Entonces, lo que termina pasando es que una película mexicana tiene mucho menor tiempo en pantalla y mucho menor tiempo de recaudación, ¿verdad? Sin embargo, pues ahora también tenemos el beneficio que está modificándose la forma en que consumimos cine, con esto dicho como las plataformas de streaming, ¿verdad? Eh, Netflix, Amazon,
las que sean, están saliendo muchísimas, ¿no? Ujú. Entonces, oportunidades o ventanas de oportunidad para vender tu película se están ampliando, ¿no? Esperemos que eso cambie el panorama de México en los siguientes años, que creo que justo es lo que está ocurriendo. Carlos, yo creo que muchas personas se deben preguntar cuando un cineasta tiene una película, ¿cómo hace para venderla a una de estas plataformas, por ejemplo? ¿Cuáles los mecanismos que de alguna forma hagamos pedagogía de los procesos que tienen los cineastas, los productores, las productoras en general para poder instalar una obra artística en estas plataformas? ¿Cómo es? Pues puede ser que yo conozca, ¿verdad? Seguro hay miles más, pero yo puedo identificar dos maneras. Y una Ujú. es del principio a fin o del fin al principio. Una de ellas es tú teniendo contacto con una distribuidora de inicio antes de generar tu proyecto, antes de llevarlo a producción. Hablas con ellos, les presentas el proyecto, toda tu carpeta y se hace algún acuerdo de tipo coproducción en la que ya se establece un tipo de estrategia de distribución. Esa es una de ellas, ¿no? Ya sea que hagas algún trato con streaming, con, no sé, Netflix, con Corazón Films, con alguna distribuidora nacional, ¿verdad? O, o también alguna distribuidora un poco más pequeña también, o más cultural o más independiente, que a lo mejor podría trazar una ruta tanto en festivales de cine como después en cinetecas, ¿no? Nacionales. Esas son dos rutas. La otra es, eh, consigues el recurso, haces tu película, con la esperanza de que va a quedar maravillosa y que todo el mundo va a querer verla, y con el producto terminado llegas así como testigo de Jehová a tocar puertas y a que la vean y que la acepten, ¿verdad? Que la compren, pues. Oye, y esto de que la compren, te pueden comprar la película completa o te dicen, mira, se paga por vistas de la película? Porque siempre me doy cuenta que, por favor, vean mi película, oye, salen los actores, las actrices, todos los equipos a hacer esta difusión en el cine independiente, me refiero, porque el cine industrial de las masas, podríamos decir, generalmente tiene un presupuesto altísimo. Una vez escuchaba a un productor que usaban casi un 40% en publicidad del presupuesto. Me parecía impactante porque generalmente el cine independiente usa esos recursos para el trabajo de la película. Exacto. Pues sí, justamente, bueno, hay un dicho que yo creo mucho y es, el cine culmina una vez que un espectador está sentado viéndolo. Una vez que ya hay una audiencia observando tu producto, ahí es donde terminó el proceso, el último proceso de tu proyecto. No, no termina en la postproducción, como muchos creen, ¿no? Yo edité mi película y ya terminé. No. El cine termina como pieza cuando la audiencia lo está observando, ¿no? Um, y con eso dicho, hay muchos tipos de negociaciones. O sea, puede ser, eh, puede ser así como tú dices, por vistas o como tiene un nombre que es como pay-per-view, pero también sería como los derechos que tiene la película. Entonces, a lo mejor una distribuidora compraría los derechos nacionales, suponiendo, y sería una negociación con respecto a los derechos nacionales. Existen diferentes tipos de derechos de proyección. Existen de exhibición, de proyección o de streaming. Son diferentes tipos de derechos. En el contrato se pueden establecer desde el derecho nacional, internacional, o derecho de nada más de Estados Unidos, derecho en Inglaterra, ¿verdad? Puede ser por países, ¿no? Y esto también es útil porque a lo mejor yo como compañía distribuidora únicamente tengo el alcance para distribuir a nivel nacional, ¿no? Y a lo mejor me acercaré a alguna otra compañía distribuidora para hacer exhibición en cines en Estados Unidos y así, ¿no? Entonces se va, pues se van haciendo negociaciones según la cantidad de trabajo que se hace, ¿no? Y usualmente Oye, lo que pasa es ujú. que se va por porcentajes de venta, ¿no? Es, bueno, tu película obtuvo
10 pesos. De estos 10 pesos, yo sé que voy a gastar 2 pesos o 3 pesos de marketing y tú me tienes que dar a mí 2 pesos. Entonces, se van como unos 5, 4.5 pesos, un porcentaje de venta, y tú te quedas con los otros, otro determinado porcentaje, ¿no? No voy a hablar de específicos porque Sí, sí, definitivamente sí. depende de la negociación, pero tú te quedas con un solo otro porcentaje. Y ese porcentaje que tú te quedas, pues más bien es para darle a cualquier inversionista, en caso dado de que haya alguno, si ofreciste puntos a actores, a crew, ¿verdad? Que eso es otro tipo de negociación, ¿no? Les dices, te puedo pagar nada más muy poquito dinero, te pago esto nada más, pero si cuando se venda la película te ofrezco puntos y cuando haga dinero, a ti te tocaría algún tipo de remuneración después, ¿no? Estamos conversando con Carlos Tejeda, él está aquí en México, en la zona de Chihuahua, ahí en la frontera con Estados Unidos, vive él pasa ahí al Paso de Texas constantemente. Estamos hablando de cine, de su historia, de lo que es la mirada del cine mexicano también y lo que también es la mirada del cine industrial con Estados Unidos. Y bueno, estamos aquí en voz alta conversando través de las pantallas de USTV. Carlos, pensaba recién en que en Chile y México no tiene, por ejemplo, un tratado, un compromiso de coproducción y de cofilmación, por ejemplo, en donde permita el desarrollo de ambas industrias en conjunto. Si bien México tiene con Francia, con Bélgica, con Estados Unidos, también tiene Chile con Francia, con España, pero no tiene un trabajo de cooperación de cine. ¿Qué conoces del cine chileno? ¿Qué conoces de lo que está pasando en Sudamérica en sí? Conozco en general que el cine en Latinoamérica como tal y pues está sufriendo, se batalla mucho para levantar proyectos, para poder llevar a cabo las historias a las pantallas. Conozco de un caso en particular que de hecho creo que estoy 90% seguro que es una coproducción México-Chile. Esta es una producción de un compañero amigo llamado Edgar Campos, productor. La película se llama Huesera, de la directora Michelle Garza Cervera. Ujú. Es una película de terror y apenas va a ser su llegada a los cines o apenas está llegando a los cines. Y este fue una exitosa coproducción México-Chile. Entonces, ahí hubo una oportunidad de colaboración hace unos cuantos añitos. Claro, estas colaboraciones generalmente se dan en lo particular, en las relaciones casi de cómo nos encontramos entre una productora particular con otra. En el caso de lo estatal, eh, esta relación de un Estado con otro, no existe esta coproducción que puede dar mayor realce al cine chileno, tanto en México como al cine mexicano en Chile, con las oportunidades por ejemplo, estando en Guadalajara, en Ciudad de México, en distintas zonas, he visto salas de cine independiente de algunos centros culturales en donde creo que el cine, especialmente de las provincias chilenas, podría estar claramente ahí y viceversa el cine mexicano en las salas de los centros culturales de las provincias allá en mi país. Entonces, esa era un poco esta coproducción que no existe a través de reglamentos estatales que podrían ser muy beneficiosos como para directores como tú. Pues sí, así es. Y justamente ahorita que lo estás mencionando, por parte del Festival de Cine de Terror que tenemos, Oculto Horror Film Fest, eh, la idea es poder darle, darle una visibilización al cine independiente de Fantástico, ¿no? Y recordando, el año pasado, creo que recibimos como cinco cortometrajes chilenos y tres de ellos se acercaron a nosotros por medio de email diciéndonos que pues en realidad no tenían recursos para poder pagar la cuota de inscripción, ¿no? Que habían batallado mucho como para llevar el proyecto a cabo y si había algún tipo de beca, ¿no?
que creo que se las pudimos dar de alguna manera. Bueno, ahí te voy a poner en contacto también con gente del mundo del Festival del Cine de Terror también que se realiza en el norte de Chile, en la región de Atacama, por Claudia Latorre, a quien le aprovecho de mandar un saludo, como también quiero saludar a Luis Jesús Quiñones, que de verdad hizo que pudiera ser posible esta entrevista contigo. Un abrazo fuerte a Luis, que seguramente va a estar atento a esta entrevista. Carlos, quiero llevarte también a tu trabajo. Quiero que veamos algunos materiales que has realizado. Ahí va a aparecer en pantalla el material de algunos cortometrajes que has realizado para que vamos comentando. Perfecto. You are loved. Pinche Gober, cabrón. ¿Por qué lo hizo? Agradecemos sus comentarios, señor detective. Pero entonces, ¿qué va a pasar con la situación de nuestro estado? Mijo, ¿a qué hora cierran la puerta de la escuela? Calladitos, calladitos. No sé, lo mismo que tú, me escondo. Ahí estamos viendo algunas de las El día de imágenes hoy te voy a matar. del Lo trabajo. decidí. Aparece Reel, apareció ¿Dónde está el Gober? Una miniserie también. Cuéntanos un poquito sobre el trabajo que se está viendo en el fondo ahí, cómo se ha ido realizando, cómo ha sido ese trabajo, cuántos años lleva la preparación de uno de ellos. Cuéntanos un poco, Carlos. Bien, si quieres platico un poco de dónde está el Gober. Ujú. Este proyecto resultó debido a que un inversor privado tenía una idea. Él me decía, quiero hacer un detective secreto, así como en las películas gringas, ¿no? Pero en México. Y la verdad yo no pensaba tomar ese proyecto, y platicándolo con un amigo, le dije, no, pues está este inversionista que quiere hacer esta historia, pero a mí no me llama mucho. Y de alguna manera me retó mi amigo, me dijo, pues yo pensé que eh, pues tu principal cosa era contar historias, ¿no? Seguro que vas a encontrar la manera de que te llame la atención. Entonces lo tomé como reto personal y pensando, decidí que la manera en que podía llamarme la atención el proyecto era si también se hiciera algún tipo de comentario con respecto a la corrupción mexicana, en el sentido de el nepotismo y del abuso de poder. Y así es como nació Donde está el Gober. Eh, Termina siendo la historia que quería el inversor, que era una historia de un espía secreto, eh, pero también platica sobre cómo este gobernador se roba todos los fondos de Chihuahua y los deja en la bancarrota total, ¿no? Esto visto de una forma satírica, cómica, ¿verdad? Y pues disfrutable. Siempre he pensado yo que el cine tiene que ser un buen balance entre cultura y entretenimiento. Entonces, desarrollé el guión y nos tomó aproximadamente como unos 4 o 5 meses llevarlo a cabo, que fue un tiempo muy rápido a comparación a cualquier otro proyecto que únicamente en escritura de guión se tarda unos 3 meses por sí solo, ¿no? Si es un largo, hasta un año o dos, ¿verdad? Entonces, debido a que teníamos al inversionista, es que todo fue fluyendo mucho más rápido. Ya teníamos dinero pactado y era pues trabajar con lo que sabíamos que teníamos. Y al final se terminó invirtiendo cerca de 200,000 pesos mexicanos, que Ujú. es una buena cantidad, sobre todo para un cortometraje que es fondo perdido. Y de distribución, tú cuando haces un proyecto de cortometraje, te estás casando con él por unos 3 años, cuatro mínimo. De distribución, si obtienes unos 2 añitos de ventana para poderlo exhibir en festivales de cine y luego buscar algún tipo de oportunidad en streaming o VOD, ¿verdad? Y eso es lo que ocurrió. Tuvimos nuestra ruta de festivales. De hecho, todavía está en algunos cuantos festivales donde está el Gober. De hecho, la semana pasada, este fin de semana, estuvo en el Festival Internacional de Cine de Ajapusco, en Estado de México, y Ujú. ganamos mejor cortometraje. Qué Felicidades. bonito. Gracias, gracias. Am, pero pues yo llevo ese proyecto, yo ya lo hice hace un año y medio, 2 años. Ya para mí es el pasado.
pero pues tienes que estar comprometido con él y seguir trabajándole, ¿no? Trabajándolo. Ahorita Oye, también está, se y el puede que estamos disfrutar en viendo, Canela TV. el que estamos viendo en el fondo, este trabajo de animación. ¿Así? Ajá. Ok. Oye, ¿sabes? Te voy a ser honesto que yo no estoy viendo las pantallas. Ah, ok. ¿Cómo, cómo? Aparece el trabajo de animación que realizaste y creo que, a ver, déjame checar, creo que es uno de los, es Reel, si no me equivoco, algo así. Ajá, sí, mi reel como la muestra de mi trabajo, pues. Agradecemos sus comentarios, señor detective. Eh, Pero entonces, si te platico un ¿qué va a poco pasar del con la trabajo de situación de nuestro animación, estado? Ajá. pues yo hice dos carreras, la carrera de animación y efectos visuales y la carrera de cine, que, bueno, yo inicié haciendo teatro, como actor de teatro, después como escritor de teatro, dramaturgo, y después como productor de teatro. Ujú. Así fueron mis peninos con respecto a contar historias, y después transicioné al cine una vez que fui a estudiar a la Universidad de Nuevo México, estas carreras que te cuento, animación, efectos visuales y cine digital. Um, entonces, una de mis inquietudes, bueno, lo que siempre he dicho también es que no importa como tal el, el poder, cómo cuentas la historia. No importa si lo haces en teatro, si lo haces con calcetines, con títeres, con monitos de plastilina, si lo haces con animación, si lo haces filmado, no importa. Lo que importa es la magia de contar historias, la magia de compartir una perspectiva del mundo. Al final de cuentas, es un registro histórico, audiovisual, de, de lo que ocurre en tu contexto como tal, ¿no? Um, en, entonces, el ver cine de los 70s te pone en un lugar sociocultural, aparte de estar escuchando esta historia ficticia como tal, ¿no? Oye, y los otros trabajos que has realizado, Carlos, tienes, bueno, Revolucionarios en el año 2019 también. Bueno, ya vimos el trabajo donde está el Gober y también estuviste en la película Casandro. ¿Qué nos puedes contar sobre estas películas? Bien, pues la película de Revolucionarios, el cortometraje, resultó gracias a un estímulo estatal, un apoyo estatal que recibí llamado Chihuahua en Corto. Fue una convocatoria que resulté ganador y con eso obtuvimos un poquito de dinero para poder hacer este cortometraje muy bonito, muy sencillo, de una anécdota que había ocurrido en mi infancia. Simplemente el 20 de noviembre es el Día de la Revolución Mexicana Ujú, y cuando yo era pequeño en la primaria, pues te pedían ir disfrazado como Pancho Villa, Emiliano Zapata, ya lo sabes, ¿no? ujú. Una vez, una vez, pues fui disfrazado y, y todos traían uniforme. Todos traían uniforme. Entonces, ahorita lo digo con broma, pero en ese momento me estaba comiendo el mundo. Entonces, explorar cómo desde los ojos de un niño las cosas pueden parecer mucho más drásticas de lo que son, era algo que me llamaba la atención. Y aparte, ser honesto pues, con lo que soy. Siempre digo también cuando cuentas historias que no tienes que buscar muy lejos. Si ves en la palma de tu mano vas a encontrar lo que quieres contar y lo que te llama y lo que sabes que tienes que hacer. La Eso, honestidad. Carlos, ¿cómo es tu proceso creativo? Porque es distinto en algunas ocasiones o tienes una forma de hacer las cosas ya muy claras y que de alguna forma vas integrando algunos elementos nuevos, pero ya tienes una forma de crear siempre, ¿o no? Sí depende de cada escenario, pero sí puedo decir que todo nace desde una inquietud o una idea, ¿no? Una inquietud de querer explorar algo. Quiero explorar algo por alguna circunstancia. Y después pasa el proceso que yo le conozco como meter el panqué al horno. Sé que está esa inquietud y la tengo en mi mente. No le he hablado, a lo mejor no le he platicado con nadie, pero aquí está en la cabeza y se va como cocinando. Se van juntando ideas, se van juntando piezas y de pronto un día
suena que el horno está listo y de pronto tengo que escupir toda esta información de forma caótica, en forma de notas, en forma de lo que sea. Y una vez que tengo eso, ahora es como armar un rompecabezas. Tengo estas piezas, sé que esto es lo que me llama la atención contar, cómo puede suceder esto, y después ya es ir armando como una estructura narrativa, ¿verdad? Que ahí para ese caso se puede utilizar cualquier estructura, desde aristotélica hasta un beat sheet, hasta, bueno, hay estructuras, ¿no? Que ya existen para contar historias, y irlo empatando. Lo que yo quiero contar, cómo se relaciona a estos diferentes tipos de estructura. O decidir, es que mi historia necesita otro tipo de estructura distinta, ¿no? Justamente el día de hoy, a las 3 de la mañana, me levanté eh, con, porque estaba listo un panqué y me puse a escupir lo que ya se estaba horneando desde hace rato. Que es una historia muy sencilla de un pequeño corto, de una historia que yo quería explorar. Me aventé hasta como las 5 de la mañana escribiendo y ahora ya que se escribió como todo así de forma caótica y vomitada casi casi, eventualmente mañana o de pasado volveré a leer, a ver qué es todo lo que escribí y irlo moldeando como si fuera una escultura, ¿no? Oye, Pero Carlos, todo, tú trabajas de algún modo, dices, escribo todo, pero el proceso de la escritura te lleva a escribir todo como si fuera un gran cuento, o estás pensando también inmediatamente en cómo se vería tal cosa, porque eres director también, entonces no solamente haces el guión, sino que también lo diriges, entonces estás constantemente en esa doble función creativa. esa es muy buena pregunta. El cine es audiovisual y como es de naturaleza audiovisual, eh, por lo tanto, yo pienso en imágenes, ¿verdad? Sí pienso cómo se vería la imagen en pantalla. Le imagino la iluminación, imagino cómo estaría sucediendo la acción. Entonces, cuando escribo, en realidad estoy describiendo imágenes, estoy escribiendo acción, no estoy escribiendo como un cuento, no. Más bien es, este hombre está caminando desolado en la oscuridad. De pronto, las luces de un carro le iluminan. Y eso es lo que Sí. escribo. Ya después lo desarrollaré a modo de escena, en formato de guión de cinematográfico, pero por lo pronto esa es la imagen que sé que existe y sé que esa es la acción. Entonces voy poniendo sé cuáles son yo les llamo beats, que es básicamente como los momentos importantes para que se cuente la historia, ¿no? Ocurre esto, sé que ocurre esto, sé que esta persona llega a este lugar, sé que se encuentra con esta persona, sé que hablan de esto. No escribo el diálogo. Ok. Bueno, probablemente escriba el diálogo si realmente ya lo tengo aquí en la cabeza, pero a eso me refiero en vomitar todo. Sé que está ocurriendo esto en la historia, sé que esto es lo que está pasando. Si en alguna parte no tengo claridad, ni me molesto en pensarle mucho, solamente lo dejo en blanco y aquí va a ocurrir algo que tiene que ver con esto. Después lo voy a averiguar. El caso es avanzar, avanzar y no detenerme en pequeños obstáculos o topes, ¿no? Oye, y después de eso, ¿qué proceso viene en lo creativo? Ya vomitaste toda esta idea, escribiste estos beats en donde instalas imágenes ahí en el Word, no sé si lo haces en alguna libreta, no sé cómo es el momento que estás creando, pero después, ¿qué viene ahí para poder ya decir, esto tiene que llevarse a un guión, a un texto que me dé una posibilidad ya como obra en general? Pues justo una vez que ya se cuenta toda la vomitada, pues te detienes, lo lees, lo observas, lo entiendes, haces a lo mejor notas después, como, bueno, es que aquí esto no podría ir de esta manera porque no tiene coherencia, o aquí esto puede mejorarse de esta forma, o pensar también, o retarte a ti mismo, ¿no? ¿De qué manera puedo llevar esta escena que sucede de esta forma, de una manera completamente distinta, mucho más entretenida, mucho más, eh, que te haga sentir mucho más, o no lo sé, vas pensando también en la audiencia, cómo puedo hacer esto de una forma mucho más eh, entretenida visualmente, ¿no?
o cambiarla, o de una forma que no sea cliché, o sea, estás rompiendo el molde de alguna forma o algo más innovador, ¿no? Una vez que ya hiciste todas esas notas, puedes estructurar este outline, que yo le digo outline, que es básicamente un listado de escenas. Y una vez que tengo este listado de escenas, esto se puede, si es un largometraje, se convierte en post-its, donde yo puedo ver primer acto, segundo acto y tercer acto, ¿verdad? Visualmente puedo ver cuántas escenas tengo en el primer acto, en el segundo y en el tercero. En caso de largometraje, ¿verdad? Sé que esa es una escena uno, no están desarrolladas, solamente sé qué son qué escenas son, ¿no? Si es cortometraje, a lo mejor yo brincaría inmediatamente a pues ir desarrollando estas escenas. Algo de 10 hojas se puede manejar fácil, sin necesidad de estructurar con post-it ni nada de eso, ¿no? Algo de 90 hojas pues ya requiere, es más eficiente si tomas el tiempo de visualizarlo en actos, con estructura, que no tienes problemas de ritmo y todo eso, antes de escribir las escenas y luego te metes en un problema que te estás ahogando y ya no sabes ni cómo continuar escribiendo. Y justo después de eso, para cualquiera de los dos casos, sea cortometraje o largo, simplemente es desarrollar las escenas. Y ahí es enfocarte en que los diálogos son naturales, que las acciones son fidedignas, que hay verdad en las escenas y, y que al final del día es una historia que es conmovedora, que puede tocar corazones o que puede impactar de alguna manera. Oye, Carlos, no sé si me escucho. ¿Me escuchas, Si te Carlos? escucho. Ah, perfecto. Te decía que después de ese proceso, ¿trabajas con algún equipo de trabajo o estás generalmente estos procesos de escritura son solamente tuyos? Eh, al inicio, el proceso de escritura sí es únicamente mío y es muy, muy personal y no lo comparto. Hasta que ya tengo algo, ya tres cuartos de estar listo o ya, como quien dice, para mí semi-terminado, sí hay un proceso de feedback o retroalimentación en el que eh, se lo muestro a compañeros del gremio. A Luis Jesús, por ejemplo, le podría mostrar alguno de mis guiones y decirle, bueno, ¿qué opinas de esta historia? Eh, a lo mejor ya tengo pensado si quiero trabajar con alguien, mandarle el guión y ver su opinión, ver si resuena con la historia. Y seguramente va a tener comentarios. Siempre si alguien lee un guión va a tener comentarios. Entonces, en ese caso ya mi función es ser un filtro y entender qué cosas nutren a la historia y entender qué cosas, pues a lo mejor son otra exploración, que la historia va por otro lado, que las ideas que me están dando son buenas, pero a lo mejor no son lo que quiero contar como tal, ¿no? Oye, Carlos, dices el gremio, tenemos un gremio, se la muestra un gremio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo la gente de Chile se puede comunicar con este gremio para quizás tener otro tipo de contacto y hacer esta red de hermandad y de trabajo a través del cine? Pues justamente el gremio aquí en Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces, Nuevo México, digamos que son tres gremios, pero son tres gremios híbridos de alguna forma, ¿no? Se mezclan, se mezclan. Y somos un grupo muy, muy pequeño, muy selecto y también muy hermético, ¿no? Pero sin embargo, todo el mundo está buscando lo mismo, contar historias y hacer que las historias sucedan. Cada quien desde su punto de vista, ¿no? Eh, Acá en Chihuahua nosotros tenemos una comisión fílmica que se le conoce como Film Chihuahua, y ellos son un órgano que se encarga de buscar gente o presentar las posibilidades que tiene Chihuahua como industria, bueno, como destino fílmico. Se encargan de mostrar, bueno, aquí tenemos a Krill, tenemos a Malayuca, tenemos esto, y son mediadores, eh, o son esta entidad que apunta a diferentes cabezas, diferentes nombres, en caso de ser necesario, cuando alguna producción llega acá a Ciudad Juárez, Chihuahua, etcétera, ¿no? Y ellos también se han encargado de mantenernos unidos de alguna forma por medio de grupos de WhatsApp, de Facebook o demás, dando anuncios. Pero la verdad es que pues todos los que hacemos cine acá, por lo menos el 90% nos conocemos entre todos, ¿verdad? Todos somos amigos o conocidos.
y si no hemos colaborado juntos por una u otra razón, por lo menos se respeta el trabajo del otro, y aunque cada quien traiga su propia onda, ¿no? Oye, Luego Carlos, ocurren, ¿eh? veo que en Dime. el fondo tienes una publicidad de un trabajo que se está realizando. Cuéntanos un poco sobre lo que se está haciendo, lo que está haciendo ya en estos últimos tiempos. Pues justamente uno de los enfoques que he tenido en los últimos años, yo antes vivía en Las Cruces, Nuevo México, y como en 2017, 2018 fue que regresé a Juárez. Entonces, mi tirada era, eh, voy a, voy a buscar la manera de brindar oportunidades para mí, obviamente como cineasta, pero también para mis compañeros cineastas acá, ¿no? Y el punto final es generar una industria en la localidad y un ecosistema de creación de proyectos sustentable, ¿no? Uno de los problemas que yo veía en ese tiempo, hace 5 años, cuando inicié Oculto, que Oculto Horror Film Fest es justamente un festival de cine de terror, pues, de nicho, pues. Y en ese momento yo, siendo estudiante todavía, a punto de graduarme de la universidad, viviendo en Las Cruces, yo tenía una colección de 3 cortometrajes de terror que había hecho con mis compañeros. Y sabía que si contaba unos 3, 4 más, podría hacer una proyección, o sea, hacer una muestra de cine de terror de directores locales, ¿no? Contacté a varios de mis amigos que sabía que tenían piezas y se hizo la primera muestra de Oculto, que en ese momento no se pintaba que fuera un festival, no pensábamos mucho de ello, no solamente era, queremos tener una audiencia en cine para nuestros trabajos y que la gente lo vea de forma gratuita. Ahí fue donde también me apoyé con la Comisión Fílmica, proyectamos en el Centro Cultural Paso del Norte y listo. Hicimos una primer muestra de cine de terror, a la que le fue muy bien, se llenó el lugar, nos fue de maravilla. Pasó un año, no ocurrió nada, y el año siguiente, que regresé a Juárez, que allá fue ya como por 2018, más o menos 2017, fue que decidí retomar Oculto, pero ya no retomarlo como una muestra, sino el buscar brindar, ahora con otra estrategia, pues, eh, el buscar traer a cineastas de otras partes del mundo a Juárez y buscar que se haga diálogo entre los cineastas de Juárez y los cineastas de otras partes para que platiquen y sepan si hay alguna oportunidad de colaboración. Ese es el propósito principal, que cineastas de otras partes tengan una excusa para venir a Juárez, disfrutar de un festival, disfrutar del cine a final de cuentas, disfrutar del terror y, y platicar y ver qué sucede, ¿no? Ver qué sucede. Eh, las conexiones ¿Cómo, son lo más valioso que existe, ¿no? cómo desde Chile podría la gente comunicarse con ustedes para este festival que ya lleva 4 años, donde tú lo has dirigido, del Oculto Horror Film Festival, donde hay esta experiencia que tú vas contando entre los creadores y van viendo qué va ocurriendo también con su propio trabajo? ¿Cómo la gente de Chile puede estar cercano, acercarse? ¿Está pasando ahora? ¿Hay alguna convocatoria que se viene? Ahorita mismo tenemos la convocatoria abierta. El festival siempre ocurre en octubre, que son como las fechas, nuevamente somos frontera, son como las fechas de Halloween, Noche de Brujas, Día de Muertos. Todo el mes de octubre nosotros procuramos festejar Oculto y pues teniendo como ventaja la cercanía del Paso y Juárez. Este es un festival binacional que ocurre presencialmente en El Paso, presencialmente en Ciudad Juárez. Son cerca de 5 o 6 días de festival y luego se televisa. Entonces, por medio del Canal 44, que es un canal de televisión que tiene rango a todo el estado, Canal 66, que está en Mexicali, y ahora este año vamos a estar también en Tijuana, se televisa el contenido de estos cortometrajes y se hace con la idea esta como estos programas como Cuentos de la Cripta o Elvira, en donde hay un presentador que presenta estos cortometrajes de terror y luego ya se ve el cortometraje, ¿no? En este caso Es, yo funjo como el presentador
Se graba en el set de televisión del Canal 44, siempre con una dinámica distinta. Y básicamente presento al creador, presento su trabajo y luego se presenta el cortometraje. Así como Hitchcock hacía las presentaciones de sus propias películas, tú haces el trabajo de la presentación del resto de las películas que participan en el Festival Oculto Horror Film Festival. Carlos, te quiero dar las gracias por esta conversación. Hemos estado casi una hora hablando sobre tu experiencia en el cine, tu experiencia en El Paso, Texas, también en Chihuahua, en la zona de Juárez. Hemos pasado por hablando también de los procesos creativos que tienes y de alguna manera haciendo esta pedagogía, esta educación de cómo es el proceso de crear cine, de cómo crear una historia y también contándonos todo lo que estás haciendo a través de Oculto Horror Film Festival. Carlos, muchas gracias. ¿Algo que decirles a toda la comunidad que nos ve? Pues nada más agradecer por este tiempo, fue muy placentero hablar contigo. Y pues para cerrar lo de Oculto, si nos siguen en redes, en Instagram nos pueden encontrar como Oculto Film Fest, igual en Facebook como Oculto Horror Film Fest, y tenemos la página web www.ocultofilmfest.com. Ok, entonces las personas que quieran ya acercarse a este festival y también voy a hacer algunas gestiones por ahí para poder que se pongan en contacto con ustedes a este trabajo increíble que han desarrollado allá en la frontera de México y Estados Unidos y también que están abriendo esta posibilidad a distintos países del mundo y especialmente a Latinoamérica. Esto ha sido En Voz Alta y estamos encontrándonos la próxima semana.